Bueno, mi nombre es Mariana, me gusta que me digan Marian. Yo soy originaria de la Ciudad de México, pero vivo en San Luis Potosí y, bueno, pertenezco a una red de personas que exploramos las prácticas de algo que se llama aprendizaje autodirigido desde un modelo de aprendizaje ágil. Y esto es un poquito como, digo, es como toda una filosofía y demás con un método y así, pero pues el aprendizaje autodirigido es como, es esta forma natural de aprender, ¿no? O sea, lo que estaban ustedes compartiendo como pues desde lo que por ejemplo, en las comunidades originarias, pues ellos cómo aprenden, ¿no? Pues ves a la abuelita que hace esto, la gente sale a la naturaleza y va conociendo las plantas y se las enseñan entre los niños, personas adultas, y entonces lo usan en sus casas entonces el aprendizaje es como una cosa viva que está ahí todo el tiempo, ¿no? En el ambiente, en la cultura. Y en realidad es que así es para todas las personas, solo que eh, pues ahora como que tenemos, o sea, desde la occidentalización, pues como que tenemos más comprada esta idea de que solo aprendes si vas a un espacio que le llamas escuela, ¿no? Y si no es ese espacio, pues entonces no estás aprendiendo, ¿no? Y si no es lo que en ese espacio se dice que tienes que aprender, pues entonces no es aprendizaje, ¿no? Y así, ¿no? Una serie de tramas, ¿no? Y el aprendizaje autodirigido pues, para nosotros, pues habla un poco más de reconocer la voz interna, como esta que te llena de curiosidad y te guía desde dentro y te dice, ay, ¿hacia dónde quiero ir? Por eso es el auto. Y quiero ir para acá, quiero ir para allá, ¿a dónde me lleva la curiosidad? Y entonces es la manera como a que a mí me parece como más inspiradora de descubrir el mundo y el aprender, ¿no? O sea, porque como que no terminas no se pierde ese gozo por seguir aprendiendo, ¿no? Porque es como la misma voz interna que nos está llamando a descubrir cosas, ¿no? Y a la vez, pues en particular este modelo que pues esta red usa, pues tiene mucho que ver también con el compartir, como que es algo que el aprendizaje autodirigido se puede vivir solo, sola, pero cuando estás en comunidad, ¿no? Cuando estás con otras personas que se hacen las mismas preguntas, que quieren reflexionar los mismos temas o explorar como amigos de juego, digamos, pues el aprendizaje se potencia, ¿no? Ese es algo en lo que creemos. Y bueno, estos centros de aprendizaje pues están en varios lugares del mundo y entonces pues algunas personas que pertenecemos como a esta red pues creamos este espacio que se llama Desescolarizarte, que justo pues es esta invitación como a descubrir en el gozo pues el arte de descodificarnos, ¿no? De desprogramarnos, de dejar de pensar que lo que sabemos del mundo es lo único que existe y entonces empezar a descubrir qué más es posible, ¿no? O sea, cómo se hace antes, cómo lo hacen otras personas, cómo lo hacen otras culturas, en todos sentidos, ¿no? La salud, la educación, las relaciones, o sea, cualquier cosa. Entonces, este círculo de lectura está creado con la intención justo de que pues traigamos a nosotros cualquier lectura que creamos que nos va a invitar como a hacernos esas preguntas, ¿no? Eh, o a contribuir como a esta curiosidad de qué otras formas también se puede ver el mundo más allá de lo que aprendimos un poco domesticados con el sistema, ¿no? Y pues estábamos leyendo otro libro hace unas semanas, pero como que nos pareció muy técnico y estábamos un poco así de, no, ya no queremos seguir leyendo eso. Y de repente encontramos y pues las chicas eh, que estaban esos días, pues elegimos que queríamos explorar este tema. Entonces, bienvenidas. Solo hemos leído la introducción, entonces hoy mm, voy a compartir, voy a empezar a abrir la lectura y les cuento un poco de cómo es que funciona el círculo. Eh, Nosotras, o sea, lo que hacemos es leer tal cual. Leemos así en vivo juntas
Y la idea es que leamos en vivo juntas, pero pues no hay un ritmo puntual como de en dónde pausamos, cuándo cambia la voz. O sea, en realidad la idea es que todas construyamos este espacio. Entonces, a quien le gusta leer, lee, quien no le gusta leer, pues no lee. Y quien puede leer, lee, y quien no puede, pues escuchar. Em, la grabación de la lectura queda, o sea, se queda en una página de YouTube porque luego hay personas que no están aquí, pero luego la escuchan, ¿no? Entonces, si hay algo también, por ejemplo, también como de cuidado, si hay alguien que no quiere salir como en una grabación, puede apagar su cámara o si quiere, como también si quieren un espacio para que podamos compartir sin que esa parte de nuestro compartir quede grabado, pues también, por favor, pídanlo. Cualquier cosa que necesiten para estar más a gusto y sentirse segura, eso sería importante. Em, y pues en cualquier momento que quieran pausar la lectura, o sea, si dicen una palabra, un pedazo me llevó a una historia, por favor, no se limiten, no, este, no es necesario como leer hasta un punto para entonces reflexionar, o sea, a veces es como, o sea, lo que queremos es que sea un poquito como cuando lees cuando estás sola, ¿no? Pero en conjunto, que a veces te pausas y a lo mejor vuelves a leer ese pedazo y lo vuelves a leer porque quieres entenderlo mejor o porque quieres, como profundizar en la palabra, porque te trajo una historia y si quieres compartirnos eso, pues aunque otra persona esté leyendo, pues solo abran su micrófono y nos dicen, pues, o sea, así como, deténganse, me vino un insight, lo que sea, pues por favor compártanlo porque pues para eso es este espacio, ¿no? Un poco como quitándole, o sea, quitándole esta carga como de no hay una forma específica de hacer la lectura, ¿no? Entonces, no sabemos cuántas sesiones nos lleve como acabarla, porque a veces así nos pasa y así, y está bien, porque lo que queremos es más bien como este espacio también compartido. No sé si tienen alguna pregunta, algo más que crean que me hace falta como aclararles, que les gustaría saber, ¿no? No sé si hay algo más que pudiera también como ayudar en que se sintieran a gusto. ¿Están bien? Bien, Ok. Entonces, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de leer la introducción? Mm, Bueno, si no, bueno, empezamos aquí y ya cuando puedan pues leer la intro, pues ya estamos por aquí. Voy a leer el primer capítulo y ya si quieren, está chiquito, ya lo vi que es pequeñito. Y si Bueno, más bien como que está dividido voy a leer el primer numerito de la primera parte. Y ya de ahí, pues quien quiera, me dice, ¿va? O si me ven cansada, también por favor, sálvenme de esto. Ok, dice capítulo 1, colonialismo, historia y caza de brujas en Ecuador. Ay, se me cuesta. 1. El diablo prosperaba en los Andes. Releyendo a Irene Silverat Blatt. Cristina Vega. En Moon, Sun and Witches, eh, Gender ay, no sé cómo leer esto, pero ¿alguien puede leer esta parte que está en inglés? Gender Ideologies. Bueno, lo voy a tratar de leer así. And Class in Inca and Colonial Perú, 1987. Irene Silverblatt, que es antropóloga estadounidense que estudia cómo las relaciones de género y raza constituyen el mundo moderno. Ok. Reconstruye la llegada de la idea del pacto con el diablo al mundo andino.
Esta obra ya clásica es un aporte imprescindible sobre el que regresamos una y otra vez para entender cómo fue posible que sociedades que carecían de esta idea, que afectaba de forma especial a las mujeres, sufrieran sus consecuencias como producto de la colonización. Las armas de la hechicería comienza con el siguiente fragmento. Silverblatt, 1993. En el siglo XVII, Europa fue convulsionada por la caza de brujas, bajo la fuerza conductora de la orden jesuita, propagadora y defensora de la Contrarreforma. Se efectuaron juicios para extirpar a los brujos, los herejes enemigos de la Iglesia Católica Romana. No es casual que la misma orden responsable de la caza de brujas del Renacimiento católico fuera también la conductora de las campañas de extirpación de idolatrías en el Perú del siglo XVII. La experiencia europea influenció profundamente a su contraparte andina. La ideología de los cazademonios europeos moldeó la ideología de los extirpadores en el Nuevo Mundo. Y al igual que en Europa, los juicios para eliminar a los idólatras tuvieron profundos efectos sobre la vida social y religiosa de los grupos atrapados en la red de la caza de brujas. Como veremos, la mujer, según la definición renacentista europea, ocupaba un lugar central en la filosofía demonológica de la Iglesia. Inflexibles expectativas respecto a su naturaleza, sus capacidades, responsabilidades y su posición en la sociedad fueron trasladadas al Perú colonial. En el escenario andino, estas expectativas habrían de jugar un papel importante en la transformación de la percepción que de sí misma tenía la sociedad andina y en forma concomitante su definición de lo femenino, así como en el diseño de las esferas de actividad en las cuales podía participar la mujer indígena. ¿Alguien puede continuar? Porque me voy a mover tantito acá abajo. ¿Me marcas dónde vas? Acudiendo a distintos historiadores, explica Silverblatt, en la Edad Media europea la acusación de causar males estaba parcialmente presente en la cultura popular. Lo verdaderamente terrible fue la asociación entre esta capacidad más o menos común y la herejía, la renuncia a Dios y el culto al diablo. Es la cultura política de la Baja Edad Media y el Renacimiento, elaborada por la Iglesia, la que transformó la acusación de brujería en un arma de persecución política de primer orden. La divisoria entre el bien y el mal, el acecho permanente e incansable al del demonio, con su tez negra y su sed sexual, de macho cabrío, siempre dispuesto a las orgías y a la transmisión de conocimientos esotéricos, entre otros, contracepción y aborto, la promesa de bienes materiales, el temor a su poder maléfico, todo ello se conjugó bien con el periodo de pobreza y agitación que atenazaba el campesinado. Al igual que el señor a sus vasallos, el diablo prometía beneficio a cambio de subordinación. Entre todos, prometía a las parias, a las mujeres, a las ancianas, a las mendigas, a las solas, a las solteras, viudas. El diablo, dice Silverblatt, era extremadamente sensible a los apuros de las mujeres. El diablo era, sin duda, el enemigo del orden establecido en este turbulento periodo. En el mundo judeocristiano profundamente misógino, ya se había implantado la idea de que las mujeres eran naturalmente débiles, impuras, desviadas, lujuriosas. Todo ello se integró en la teología demonológica coherente propugnada por los teólogos. Pero ¿cómo se produjo la llegada de esta singular herramienta de control y persecución social a los Andes? ¿Qué efectos tuvo? Basado en las crónicas, se advierte cómo clérigos, conquistadores y funcionarios pronto advirtieron la presencia del diabólico en la religión indígena. Adoración a las huacas, ídolos y antepasados, tratamientos con ungüentos mágicos, veneración de ríos, bosques, cerros, pócimas con hierbas y raíces, fueron expresiones del culto al diablo, como también lo fueron las curaciones con hierbas, idolatría y brujería quedaron entrelazadas, lo que implicó trasladar los mismos instrumentos de tormento aplicados a las mujeres europeas a las tierras de Abyalá. Al percibir las formas de vida andinas a través de las lentes distorsionadas por siglos de tradición demonológica,
Ahora afincada ya en la cultura popular hispana, los españoles hallaron al diablo detrás de cada piedra y brujas debajo de cada cama. Pero la cosmología andina carecía de figuras teológicas popularizadas que habían alentado semejante interpretación. Carecía sobre todo de los dos componentes principales, la rígida divisoria entre el bien y el mal y la concepción misógina de la mujer como moralmente débil. Las divinidades podían infundir temor y ser potencialmente destructivas y, al mismo tiempo, tener poderes benéficos y de resguardo. Distintas figuras del mundo andino, entre ellas el apiñuñu, duende de tetas colgantes, quedaron asociados para los cronistas a los demonios y a un monstruo femenino insaciable que devoraba niños. El Aini, o equilibrio, dinamizaba las fuerzas sociales, naturales y sobrenaturales. Las mujeres y hombres de saber podían sanar y predecir y practicaban rituales de adoración a deidades nativas. Todo esto, sin duda, fue leído con la lente de la existencia del maléfico. Inicialmente, los indios, las indias, no eran herejes en sentido estricto. No obstante, durante el siglo XVII, una vez bautizados, fueron igualmente objeto de campañas de persecución religiosa orquestadas por los jesuitas. La acusación tenía como trasfondo el control, el cobro de tributo y la entrada en las reducciones. La extirpación de idolatrías en Perú también se basó en delaciones y torturas que resultaban, como no podía ser de otro modo, en la reproducción de testimonios y confesiones muy similares entre sí acerca del aspecto y modo de operar del maligno. Un canon que había cruzado el océano, pero aun cuando los españoles puedan haber encontrado un diablo agazapado tras cada huaca andina, no descubrieron en el siglo XVII al diablo al que estaban acostumbrados, el asqueroso y repulsivo monstruo que era la inversión física de la sensibilidad europea que definía como bello. En lugar de eso lo encontraron vistiendo distintos ropajes. Era un español, una sombra, un indio envuelto en un mantón, una serpiente, un hombre misterioso de cabellos dorados que vivía en una fuente de montañas. A menudo, el diablo se parecía a las mujeres como un español, muy reluciente, vestido de oro, que las quemaría si lo mirasen. Su poder y el de sus dioses se asociaron al concepto nativo de Apu, ente poderoso. Los testimonios de las acusadas, entre las que figura Juana Icha o Juana Ica, hablan también de un indio hambriento que se aparece pidiendo ser alimentado. Una vez roto el vínculo de reciprocidad en forma de ofrendas con las huacas, explica Silverblatt, estas ni podían saciarse, ni podían devolver nada. Una de las acusadas habla del diablo como pobre y temeroso. El demonio tenía mucho miedo a las viracochas y a los padres sacerdotes, y antes que lleguen dichos viracochas y padres, luego se huya volviéndose viento. A pesar de presentarse con poderes mermados, aún conservaba algo de su capacidad de protección ante los abusos de los colonizadores contra la comunidad. Con razón, por tanto, la acción de estas mujeres podía representar un desafío. Silverblatt explica cómo las mujeres, ante estas persecuciones y abusos, rechazaban a las autoridades e instituciones coloniales, huyendo a la puna. Alejadas de las autoridades españolas, se replegaron en prácticas y rituales tradicionales, en ocasiones hibridados con los cristianos, si bien tachados de diabólicos. Así describió un aprendiz las destrezas subversivas de su maestra, Catalina Huacayano. Ah, en letras pequeñas dice, vio esta testiga como otro día de fiesta de la Natividad, siendo mayordomo Santiago Garioposco, mató una llama por el costado del lado del corazón, y la sangre que recogió de la daya india
la huevo al pucara donde la ofrecía. Y esta testiga y la india dijeron estas palabras: Señor rico y poderoso, toma, come y bebe para que se multiplique la chicha, para que no falte a los que vienen a la fiesta. Y como tiene declarado en dichas festividades, las llamas que mataban para la fiesta los mayordomos, las recogían dichas indias hechiceras y las llevaban a dichas huacas y machayes, donde las ofrecían al indio Pucara, donde bailaban al uso gentilico. La resistencia cultural, convertida en su versión política, tuvo en el exilio de la altiplanicie de estas mujeres una indiscutible frente de resistencia anticolonia. Pues creo que está muy cortito está cortito este cuento. ¿No les parece como que esto se entrelaza con nuestras tradiciones donde decían que las brujas se van a los cerros? Pero lo que veo aquí de las personas de otra cultura, más bien era que se replegaban y se resistían al colonialismo, ¿no? ¿No? ¿Cómo lo Sí, ves, María? totalmente. Y la verdad es que me ha hecho cuestionarme que no tengo conocimiento sobre cómo fueron los procesos de colonización en los demás países americanos. O sea, no desconocía, como que no había prestado atención a, pues que fuimos víctimas de las mismas violencias colonizadoras y de menospreciar y tratar de eliminar nuestros saberes ancestrales para imponernos el colonialismo, ¿no? Pero no conozco la historia de muchos países centroamericanos de sus procesos de colonización. Algo más para llevarme de tarea. Adelante, Cristina. Gracias. Yo, mientras estaba escuchando y estaba viendo las imágenes, me vino a la cabeza precisamente estas formas, em, por una parte que siguen pues muy vigentes, ¿no? Me parece que hay mucho de explicativo en torno a, voy a hacer mención, por ejemplo, de la intuición. Y entonces, como la intuición en el sistema patriarcal, pues no es un tipo de conocimiento propiamente. Y entonces luego empezaba a hilar mientras estaban leyendo que efectivamente, pues son tan, aunque yo tampoco sé mucho al respecto, pero me pareció tan familiar y me trajo a cuenta otra analogía en Bolivia del fenómeno del tío. Y el fenómeno del tío tanto puede ser benéfico como favorecer. Y entonces, además de eso, o sea, es decir, la dualidad, ¿no? Y el anclaje profundo con los aspectos del territorio, la sacralidad, con la conexión y el vínculo con la vida propiamente, ¿no? Que es pues también el cuidado de multiespecie y bueno, reflexionaba que esos saberes siguen tan vigentes y esas opresiones eh, con discursos y prácticas transformadas, pero bueno, eso quería compartirles, me venía a la reflexión y también mm, comentar el asunto este de la huaca, ¿no? Me parece que la huaca es son altares, bueno, podría yo así en términos generales, perdón, disculpen,
Ay, disculpen, pero pasó el camión, sorry. Bueno, entonces, esto de los altares y asociados también a los ancestros, ¿no? Sus restos, pues este vínculo con el cuerpo, territorio, desde el cuidado de la vida y lo que ha implicado el epistemicidio también, ¿no? De esos saberes y la reapropiación y el blanqueamiento que yo luego, como que por ahí me venía a cuenta y les quise compartir. Ay, muchas gracias. Yo no me había puesto a pensar en esto, pero como esta manera en la que hablan como de las deidades, ¿no? O sea, de lo que mencionó Cristina de de las dualidades, que, o sea, como está, sí, ¿no? No es el bueno y el malo, ¿no? Y entonces, pues todo eso como se traslada a la cultura y a la cotidianidad, ¿no? Porque entonces por ahí, a veces cuando me voy escuchándome a mí misma y juzgándome de buena, mala, ¿no? O al otro, a la otra, ¿no? De bueno, malo y como, como que también me hace pensar en que a partir de ahí también la idea de, o sea, el fragmentar, ¿no? El pensar en el otro como algo que no soy yo, ¿no? Y que no tiene relación conmigo y también es algo que seguramente impulsó la idea de que la mujer es otra cosa, que es diferente al hombre, ¿no? O sea, y puedo entender las diferencias, pero humanamente, o sea, no es como que uno el bueno y el otro el malo, ¿no? O sea, y y me llevó también como a mis ruidos mentales cuando me siento incongruente, ambivalente y estas cosas que, que pienso cómo será eh, también como culturalmente, o sea, desde cuna, o sea, tener como desde territorio, desde todo, tener este entendimiento profundo del, del que somos todo y tenemos todo, ¿no? O sea, que no hay un Dios bueno y y el diablo malo, sino que las deidades sean una representación también de la humanidad misma, ¿no? O sea, entonces o sea, solo me quedé pensando en que sí es cierto, he visto figuras de deidades que pues son bastante, yo no soy católica ni nada, pero que pienso que si lo fuera serían bastante confusas. Entonces serían como que preguntaría, ¿qué onda con estas energías tan locas, así que se pueden ver en el Abya Yala, ¿no? O sea, porque sí estaban muy complejas, ¿no? Muy humanas, sí, como en estas representaciones de la grandeza también del universo y otras cosas, pero bueno, solo me quedé ahí también pensando. Gracias. ¿Y alguien quiere continuar? Yo puedo seguir. Dice, entre el demonio y la civilización, misioneros y Shuar en el vicariato de Méndez y Gualaquiza, 1890-1960. Cecilia Ortiz Batallas. Pobres salvajes, viven en continuos temores y angustias, sin gozar de un momento de paz, ni de día ni de noche, y sin embargo no quieren convencerse de que deberían dejar esa vida de amarguras y abrazar definitivamente la paz evangélica. El demonio de la venganza y del vicio los tiene miserablemente esclavizados. Guzmán, SDB, 1900-1903. Las reflexiones que se exponen parten de la narrativa sobre los Shuar, pueblo masónico originario que habita en las actuales provincias ecuatorianas de Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, principalmente producida por los misioneros católicos.
entre finales del siglo XIX e inicios del XX. Ellos trajeron un afán colonialista, en tanto intentaban superponer su cultura sobre la de los habitantes originarios del suroriente, Fanon 1965. Este objetivo, a finales del siglo XIX, les fue delegado a los religiosos salesianos de origen italiano, quienes toman bajo su control el territorio y su gente en el Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza. Dice sobre los italianos, llegan asimismo con la misma intención misioneros evangélicos y norteamericanos de 1902, de Ortiz de 2019. La evangelización del pueblo Shuar fue delegada a la Orden de los Jesuitas en el periodo hispano y en el republicano de los dominicos, franciscanos y salesianos. Lo menciona Ortiz en 2019. Y luego sobre Gualaquiza, dice territorio de la actual provincia de Morona, Santiago. Continúo, conseguir que los jíbaros, como se denominaba entonces a los shuar, esto dice por considerarlo despectivo y externo a su cultura. Los shuar lo rechazan. Sin embargo, aquí se utilizan para guardar relación con las categorías de la época. De FCSH 1976. Participarán del proceso, demandaba civilizarlos, estatizarlos, ecuatorianizarlos y evangelizarlos. Se buscaba con ello generar fronteras vivas. Dice Ducuoto e Silva, 1966. El término se acuña en el contexto de la Guerra Fría, sin embargo resulta útil para las épocas en que se analiza. Ducuoto e Silva, 1978. Asentamientos a manera de vallas humanas que defendieran los territorios de aquella franja de frontera no demarcada con el Perú, con ciudadanos ecuatorianos capaces de tomar las armas en defensa de la misma patria. Ortiz, del 2006. Portador de una visión del mundo europea y judeocristiana, el discurso de los misioneros sobre los jíbaros en las primeras décadas de su estadía, entre ellos, proyecta su imaginario sobre el otro desde su particular lente religioso-cultural y lo sataniza, estigmatizando su cultura como salvaje. Propongo que esta mirada se adapta a los requerimientos de denominación sobre este pueblo de parte de los misioneros. El diablo se sostiene en el discurso misionero hacia los Shuas como mecanismos para justificar su presencia en la religión y conseguir el control sobre este pueblo y su territorio, en cumplimiento de los propósitos del gobierno nacional, del Vaticano y su congregación. Las fuentes que se examinan fueron generadas por los misioneros católicos desde sus primeras entradas a la Amazonía, a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, seleccionadas por Juan Botazo en 1993, ABC, quien además las transcribió y las difundió a través de Abay Yala, sello editorial de los salesinos en el Ecuador. Los usos políticos de Satanás. Para el siglo XIX, evangelización era sinónimo de civilización, y el papel de las misiones era incorporar las poblaciones salvajes, semibárbaras, a la órbita civilizada y por extensión a la soberanía de los estados. El trabajo de las misiones fue visto como la fusión del quehacer religioso y patriótico. Flores Gijón, 1897. A este argumento, para el caso del suroriente del Ecuador, se agregaba la relativa independencia y fiereza del indio jíbaro, impedimento para una ocupación efectiva del espacio comprendido entre los ríos Pastaza y Chinchipe. Metraux, 1948. Así, este discurso proyectaba a los jíbaros como epítome de lo repugnante, que topa con lo satánico por sus abominables prácticas.
Calcagno, 1891, en Botazo, 1993 a 22. Desde una visión del mundo propia de su tiempo y su cultura, aquellas prácticas eran la desnudez, su distancia y religión, y gobierno alguno, la poligamia, las guerras fratricidas contra sus congéneres, la reducción de cabezas, tan, de sus enemigos, entre otras, que los misioneros se vieron en la obligación de erradicar para conseguir su objetivo. Ortiz, 2019. Pues viven embuidos en tantas supersticiones, lastimosamente engañados por el demonio. Según Barchery, 1893, en Botazo de 1993. Desde aquella lente, los Shuar eran seres cercanos al mal. Sin embargo, se los podía recuperar para el cristianismo a través de la evangelización. Guzmano, 1900-1903, en Botazo, 1993. Creen en la influencia del Iguanchi, el diablo, pero piensan que éste tiene poder solamente sobre las mujeres, los niños y los cobardes. Una vez más. Acuden al Iguanchi, diablo, y se acogen a él y le obedecen, porque ven su poder ofensivo y no quieren que les resulte dañino. De aquel se derivan todas las supersticiones de que está llena su vida y la ciega confianza que ellos ponen en los brujos, que son amigos del diablo. Matana, 1906, en Botazo de 1993. Dicen conocer al diablo a través de sus sueños, lo temen y todo su entorno está impregnado del mal que produce. Entre este pueblo fiel al demonio ha establecido su reino, y hay de quien pretenda hacerlo huir, porque sabe probar duramente su fuerza y furia diabólica. Muchas veces se les presenta bajo la forma de un hombre negro que los carga sobre la espalda, los lleva veloz como el viento y los transporta de un lugar a otro. Y hay de aquellos que gritan porque los amenaza arrojándoles a un precipicio o hacerles perecer. Otras veces como una gruesa mano negra que trata de dejar a aquellos que vivan en la misión. Botazo, 1993. Entre genio maléfico, este genio maléfico toma el aspecto de un shuar. Dicen que viste como el shuar completamente pintado de rojo con ipiac, bixa orellana, con itip llameante que ríe siempre y afirman sobre todo que los hace sufrir, los invita a seguirlo. A Johnny, 1910, en Botazo de 1993. La idea del demonio fue introducida desde fuera del mundo jíbaro, habida cuenta de que la relación de los shuar con los religiosos y otras entidades vienen de larga data, ya desde el periodo hispánico. Los jíbaros creen en la existencia de un espíritu bueno, que lo llaman Yusa, Dios, y de un espíritu malo, el Iguanchi, o sea, el demonio. No tienen ningún culto para el primero, tienen un gran terror del segundo. Si su religiosidad no puede ser confirmada por esta palabra Yusa, o sea, Dios, porque no es jíbara, sino evidentemente una corrupción del castellano. Dios, Dius, Diusa, Yusa. Tagliacini, 1903-1904, en Botazo de 1993. Uno de los misioneros acude a este conocimiento previo sobre el demonio y relata haber utilizado este recurso para atemorizar a los shuar e introducirlos a un buen comportamiento dentro de las dimensiones morales del cristianismo. De tal manera, los shuar se vuelven redimibles a través de la presencia cristiana y de la expiación a través de la culpa y el temor que implica Iguanchi. Me las arreglé para explicarle que los primeros hombres se habían portado mal,
habían sido malos y por su culpa nosotros también. Teníamos que ir a quemarnos con Iguanchi, el diablo. Pero qué taita Dios, de lo cual ellos tienen una vaga idea, mandó del cielo a su único hijo para morir por nosotros, para llevarnos a todos al cielo. Y que si lo querían, ellos también después de la muerte podían ir al cielo con taita Dios. Archeri 1893 en Botazo de 1993. Sin embargo, tras momentos de mayor observación y reflexión, el Iguanchi adquiere otros matices en la interpretación que se ensaya desde la mirada misionera. Este Iguanchi, que tantas veces fue creído el demonio propiamente para los Shuar, es el alma de sus antepasados muertos. Mucho tiempo. Hace justicia entonces el sentimiento, sea de respeto como de temor que tienen hacia el Iguanchi. Se comprende por qué en sus alucinaciones previas a la muerte ven al Iguanchi, sus antepasados, que lo llama a la tumba que los debe albergar. A Johnny 1910 en Botazo de 1993. Se disocia así al demonio de los cristianos y se busca hacer otra lectura del Iguanchi de los jíbaros, que pretende acercarse a los sentidos propios que en esta entidad encuentra el mundo Shuar. A manera de cierre, en los primeros contactos con los salesinos, con los jíbaros, los misioneros convierten a Iguanchi en metáfora del demonio y lo dotan de un supuesto halo maléfico, y el mito bíblico se fusiona con la mitología Shuar, hijos de su tiempo, y en atención a las funciones estatales que realizaban. Esta fue una de las vías que utilizaron los religiosos para imponer su cosmovisión y su credo. Esta actitud de la Iglesia cambia hacia la década de 1960 con las reformas conciliares del Vaticano II, 1962 a 1965, que propician el respeto a las diferencias y la cultura del otro como mecanismo más efectivo de inserción del cristianismo en la sociedad y como estrategia civilizatoria. Las referencias son a Gioni Miguel en 1910, el pueblo Shuar en los Salesinos y la Amazona, tomo 2, compilado por Juan Botazo, 25 a la 162. ¿Te sigo? ¿O alguien quiere leer? Eh, ¿Alguien quiere compartir algo? Yo puedo continuar leyendo. Dice, 3. De esposas de Cristo a esposas del demonio. Emociones, extravíos y peticiones de las monjas sacrílegas del convento de la Encarnación de Popayán. 1609 a 1629. Ay, ¿qué dice? Carolina Abadía Quintero. El 14 de abril de 1610, Juan Montaño, deán del Cabildo Catedral de Popayán, dio al rey y a la audiencia de Quito un reporte alarmante sobre la indebida entrada nocturna de 3 frailes de Santo Domingo al convento de monjas agustinas de Nuestra Señora de la Encarnación. Los sospechosos pasaron la noche entre las religiosas y al día siguiente se escondieron en el convento al saberse descubiertos por Montaño. Este suceso provocó diversos juicios, destierros, escándalos, crisis y conflictos entre autoridades eclesiásticas, civiles y vecinos de la ciudad de Popayán. Un momento de tensión que tuvo como excusa el quebrantamiento de la cláusula conventual y como protagonistas a las monjas que vivían en el convento de la Encarnación y que por 5 años fueron juzgadas y castigadas en múltiples ocasiones por distintos jueces, terminando 33 de ellas desterradas en otros conventos de Pasto y Quito, en donde abiertamente contaron su versión de los acontecimientos. Si bien fueron diversos los acusados entre civiles y frailes que se creía mantenían relaciones con las monjas agustinas, me centraré en exponer las acusaciones y los castigos que recibieron las 33 monjas acusadas, quienes ante la amenaza de tormento se declararon culpables frente a las argucias del obispo Juan González de Mendoza.
su implacable juez. La devoción, mayor acusación contra las monjas, se entiende como las visitas de hombres a las rejas y locutorios conventuales para hablar con las monjas de su elección y entablar amistades espurias o algún tipo de cortejo. Así, Cristóbal de Mosquera fue visto infinitas veces en la puerta seglar abrazándose y besando a la dicha doña Ana de los Reyes. Isabel de Jesús había sido sacada de su cláusula por Domingo de Aguinaga, llevándola al locutorio, donde la había tenido más de 2 horas y se había estado todo aquel tiempo encerrados y que es fácil de colegir lo que hacían a solas y encerrados. Ya en otra ocasión habían sido vistos por Gabriel de Morales, quien por la puerta entreabierta del convento vio a la dicha religiosa que tenía alzadas las faldas y Aguinaga la estaba besando y el pegado con ella un cuerpo con otro, de suerte que le parece a este testigo que estaba en acto carnal con ella. También fue vista consumando acto carnal en el gallinero del convento la monja donada Ana de Santa Lucía con Francisco Gutiérrez Malavida y sirviente que era del escribano Francisco de Vega. Fueron también acusadas Ana de San Juan por devoción con Cristóbal Ponce de León, quien entraba al convento por una escalera puesta en la puerta. La priora doña María Gabriela de Salazar por devoción con Fray Antonio Guerrero, prior de Santo Domingo, y María de los Ángeles Mosquera por devoción con Antonio de Acosta, quienes fueron vistos encerrándose en el aposento del torno y estuvieron juntos solos harto tiempo. 29 de noviembre de 1613. Aparte también, varios de los testigos que presentaron testimonios contra las religiosas afirmaron que hubo monjas que, producto de sus relaciones apasionadas, quedaron en embarazo. No obstante, la documentación no presenta otras referencias al respecto. Así, se señaló a Brígida de la Concepción de tener devoción muy apretada con Martín de Berganzo, de quien quedó preñada. La india Juana afirmó que la dicha religiosa estaba muy gorda, siendo ella muy flaca, y que su parto fue asistido por su madre, Ana de Alegría, señalada en otros testimonios como la partera de las monjas y la encargada de cuidar de los recién nacidos. En esta misma vía, Isabel de San Jacinto fue relacionada por la dicha testigo de tener relaciones ilícitas con el padre Juan de Castro, de salir del convento en repetidas ocasiones y de quedar embarazada y parir en el convento, pues le constó a la dicha india Juana el escuchar llorar a la criatura. Y esta misma acusación fue levantada contra Bárbara de San Francisco, Margarita de San Francisco, Andrea de San Pedro y Mariana de San Lorenzo, de quien se dijo había perdido su virginidad, pues en la mañana de la noche que sucedió lo susodicho, esta testigo, la india Juana, vio la sangre. Ay. Dadas las acusaciones de devoción amorosa, embarazo, relaciones carnales y rompimiento de las cláusulas conventuales hechas por el obispo, las monjas se veían enfrentadas a merecer la pena de destierro. Con esto, los meses que fueron de enero a abril de 1613 estuvieron teñidos de gran agitación y el día que se cumplió la sentencia de un gran lío se armó en Popayán, pues una turba descontenta conformada por varios vecinos, parientes y amigos de las monjas y de los sacrílegos, al parecer apoyados por el gobernador Francisco de Sarmiento, se dirigieron a la casa arzobispal dispuestos a dar muerte al prelado. De la escaramuza resultó herido el notario eclesiástico, quien recibió una cuchillada en la cabeza que no pasó a mayores gracias al cintillo del sombrero que llevaba, y fue apresado un sombrerero, quien intentó herir con una daga al prelado. En la ciudad, por esos días, se escucharon las voces: obispo insolente, alborotador de la República, provocador de mil maldades. Ya desterradas, las religiosas presentaron un nuevo interrogatorio ante el provincial dominico, el arcediano y el secretario de la Catedral de Quito, en el que se evidencian las falsas acusaciones y maltratos recibidos por el obispo de Popayán. Esto es su llamada verdad. Según esta declaración, el obispo utilizó 2 instrumentos de tormento ubicados en el refectorio del convento de la Encarnación
para torturar y amenazar a las religiosas con el fin de que admitieran, así no fueran ciertas las acusaciones por las que se les investigaba y en este caso atormentaba. Estos instrumentos fueron un burro de dar tormento, un palo que llaman mancuerda con un negro que apretaba unos cordeles por los brazos y pechos. Para la ocasión tuvo preparado el obispo un memorial en el que se incluían los delitos cometidos por las monjas, documento que era leído ante cada religiosa que decidía según la valentía aceptar cada cargo. El espacio conventual pasó entonces de ser escenario de la vida pura y religiosa de las mujeres que en él habitaban a convertirse en la excusa para que aflorara por parte de los testigos todo un microcosmos de enunciaciones, temores y representaciones de lo carnal, lo amoroso y lo prohibido. Si bien no quedan esclarecidos los sucesos que envuelven el sacrilegio del convento, pues la entrada nocturna de los frailes fue comprobada, no es posible afirmar que la totalidad de las monjas acusadas y desterradas por el obispo cometió el sacrilegio carnal, por lo que cabe pensar que fueron víctimas de las argucias del obispo González de Mendoza en un intento de éste por mostrar su carácter de juez y reformador en Popayán. No sobra advertir que, de todas maneras, los testimonios presentados por el prelado en contra de las religiosas deben obligarnos a pensar en el universo de las representaciones de lo sexual y del cuerpo femenino que se elaboraba en la época, pues ser el género inferior implicó para las mujeres del antiguo régimen habituarse en la mayor parte de los casos a los roles sexuales asignados por la Iglesia, la sociedad y la familia. Las religiosas intentaron en múltiples cartas enviadas al rey Felipe III denunciar la persecución del obispo, así como los injustos señalamientos de los que fueron objeto en un esfuerzo por resistir a las decisiones de su juez. Incluso ya desterradas en Quito y Pasto, solicitaron se les dejara retornar a su convento en Popayán. No obstante, fue continua la negativa a pesar de sus esfuerzos por demostrar su injustificado castigo. Esta es la carta de 1628 del convento de monjas de la Concepción de Quito, para que ordene al obispo de Popayán que la restituyera en su convento. Archivo General de Indias. Bueno, aquí por si quieren ver las referencias. Um, ¿Alguien quisiera continuar con este? Dice 4. Concubinato público y escandaloso. Un estudio de caso en la ciudad de Quito a finales del siglo XVIII. Maná y Prado. Durante todo el siglo XVI y XVII, la corona española fue manejada por la Casa Real de los Habsburgo de Austria. A principios del siglo XVIII, debido a un problema de sucesión, el poder lo tomó la Casa de los Borbones de Francia. Para el nuevo poder, uno de los aspectos urgentes a mejorar en la colonia americana fue fortalecer el control en el territorio y generar mayores ingresos económicos para la corona, también como un intento de modernizar las colonias sin cambiar la estructura socioeconómica en la que se fundamentaba la monarquía. De esta manera, se privilegiaron las reformas que reforzaron el poder del Estado, sin modificar los intereses de los sectores privilegiados. En este sentido, en la segunda mitad del siglo XVIII se aplicaron una serie de leyes y transformaciones a las cuales la historiografía les ha dado el nombre de reformas borbónicas. Resulta imposible establecer una fecha exacta de la aplicación de dichas reformas, ya que éstas fueron adoptadas en diferentes temporalidades, dependiendo de la necesidad y situación de cada localidad. Estas reformas surgen en un momento de creciente secularización de la población. En términos generales, las reformas borbónicas se pueden entender que abordan 4 diferentes temas. Primero, la reforma militar, la menos cuestionada de la época, y también bastante necesaria según las autoridades locales, debido a los múltiples levantamientos que se dieron. A modo de ejemplo, podemos citar la rebelión de los barrios de Quito.
en 1765 y el levantamiento de los comuneros en 1781. La segunda perspectiva gira en torno al reordenamiento territorial. Se crean dos nuevos virreinatos, Nueva Granada 1739 y Río de la Plata 1776. Quito y su jurisdicción pasa a formar parte del virreinato de Nueva Granada. En tercer lugar, se encuentran las reformas de carácter económico. Encontramos los estancos, sobre todo de aguardiente, pólvora y naipes. También se crearon las fábricas de tabaco en Quito y Guayaquil y nuevas políticas de libre comercio. En este mismo sentido, existieron transformaciones fiscales como el incremento del tributo e implementación de aduanas. Por último, en cuarto lugar, encontramos inserción de nuevas políticas administrativas. En Quito, la implementación de las reformas borbónicas se retrasó considerablemente debido a la serie de levantamientos que se dieron sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Más allá de las acciones emprendidas por la corona en los temas oficiales, es importante mencionar la influencia de dichas reformas en otros aspectos de la sociedad, como las transformaciones en las prácticas cotidianas, culturales y sociales en la población, estableciendo a su paso lo que era socialmente aceptado y no. La mentalidad borbónica indujo al Estado a intervenir en la vida privada y perseguir conductas consideradas transgresoras. Este interés de los Borbones por controlar la moral pública se enmarca dentro de un proyecto por configurar la idea de ciudad moderna, sinónimo de orden, comodidad, funcionalidad y salubridad. En este sentido se crea el auto de buen gobierno, el cual intenta reglamentar algunos aspectos de la cotidianidad quiteña, por lo general ligados a los vicios y holgazanería, pero también a las prácticas o actividades sexuales que se encuentren fuera de la institución del matrimonio. Dicho en otras palabras, el pecado, considerado así por la Iglesia, se convierte en un delito punible por la autoridad civil, ya que a este se lo entiende no solo como una infracción de las creencias religiosas, sino también como una acción transgresora del orden social e incluso como la base para futuras sublevaciones. La importancia que los reyes borbónicos le dan a la familia y a la moralidad juega un papel fundamental en la configuración legal del siglo XVIII. También es evidente que durante este tiempo se dio un cambio en los valores y pensamientos de la época. Así pues, durante este periodo observamos un argumento en un número de juicios que se llevan a cabo para castigar las transgresiones y sobre todo a quienes eran consideradas transgresoras por el concepto de virtud ligado a las mujeres. Es importante mencionar que el control social de las prácticas transgresoras, sobre todo las sexuales, también tiene como intención evitar el mestizaje. En las leyes coloniales del siglo XVIII, una de las ideas principales es que no se puede separar el domicilio conyugal bajo ninguna circunstancia. Podemos así observar la importancia que las autoridades civiles y eclesiásticas le dan a la vida familiar. Con estas medidas, también se intentaba evitar la bigamia, concubinato y amancebamiento. Las mujeres siempre estaban bajo la tutela o responsabilidad de su padre o esposo, por lo que la vida maridable fue fundamental. Con este contexto regresamos a la protagonista del estudio de caso, Francisca Estrella, una mujer quiteña quien vivió en el barrio de San Roque. En 1785, después de un juicio por concubinato público y escandaloso con un eclesiástico, fue sentenciada al destierro permanente a la villa de Riobamba, donde se encuentra su esposo para que cumpla con las obligaciones de su vida maridable, a pagar las costas procesales y de movilidad de soldados. Y por último, a 2 años de trabajo forzado en la Fábrica Real de Tabaco de la ciudad de Quito. En términos generales, el concubinato consistió en mantener relaciones sexuales sin un compromiso matrimonial previo, en este caso de estudio con un eclesiástico cuya identidad no conocemos. Podemos demostrar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, formar parte de la Iglesia brinda a sus miembros una especie de inmunidad civil, ya que nunca se divulgó la identidad del eclesiástico ni tampoco recibió una sentencia pública. También es indispensable mencionar la influencia de la religiosidad, la Iglesia como institución, dentro de las instituciones civiles. En segundo lugar, es importante recalcar la trascendencia
que las leyes le dan a la vida maridable y por tanto a la familia como núcleo fundamental de la sociedad colonial, ya que es un espacio donde se basa y reproduce el orden establecido. En este mismo sentido, es relevante hacer referencia a las menciones al buen comportamiento y al orden social y moral, señaladas reiteradamente durante el juicio por el concubinato, tema principal de la causa judicial, pero también por la acusación a Francisca Estrella de prostitución. En esta parte se puede observar el tipo de ciudad moderna que están pensando los Borbones. El tipo de sentencia que se dio a Francisca Estrella fue bastante común, al menos en la segunda mitad del siglo XVIII. Es importante mencionar que el trabajo forzado, en este caso, 2 años en las fábricas de tabaco de Quito, se configura como una estrategia de la corona por conseguir mano de obra gratuita. El destierro, como se mencionó en párrafos anteriores, tenía como objetivo reunir a la acusada con su esposo, debido a que legalmente el domicilio conyugal no se puede separar. En el expediente del juicio se pudieron encontrar una serie de aspectos interesantes, ya que nos brindan luces del papel de las mujeres en estos procesos. El primero es que durante toda la causa, Francisca Estrella no tuvo la oportunidad de defenderse o dar testimonio de lo sucedido. El segundo, también notorio, es que quienes dieron su declaración en el juicio, todos fueron hombres con algún tipo de poder. Por ejemplo, los alcaldes de barrio de San Roque, el alguacil de corte, etc. El expediente fue enviado a los órganos de justicia local para que se aseguraran de la reunión de la acusada con su marido y también pudieran controlar el comportamiento de Francisca para evitar que se reiterasen las prácticas. Después de estudiar el caso presentado y a modos de conclusión, podemos mencionar que a partir de la aplicación de las reformas borbónicas en territorio americano, existe un aumento en el control del comportamiento de la población, dado el incremento en el número de juicios que se llevan a cabo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Este aumento del control se debe principalmente a dos razones. La primera, evitar prácticas transgresoras del orden social establecido. Y la segunda, la importancia que los reyes borbónicos le dieron al matrimonio y a la familia como espacio de reproducción del orden social, económico, cultural y social. Dicho en otras palabras, el incremento del control tenía como objetivo mantener el orden en las poblaciones, reproducir la estructura social establecida y crear un ejemplo de ciudad moderna. Por último, resulta sumamente interesante mencionar que, como vivimos en los párrafos anteriores, uno de los métodos del control social de las poblaciones era el mismo control de los cuerpos, y aún más de los cuerpos de las mujeres. Esto se puede observar en diferentes dimensiones, pero como ejemplo podemos decir que la sentencia que recibe Francisca tiene como intención plantear una advertencia a las demás mujeres para evitar las prácticas sexuales transgresoras. A partir de este análisis podemos percibir que existen ciertas ideas coloniales que persisten hasta la actualidad en las mentalidades y estructuras. Yo me estoy quedando así como así muy sorprendida de cómo estas prácticas impuestas seguimos viviendo muchas de esas. Y pues marcaron procesos muy arraigados en la ideología sobre si el hombre tiene muchas mujeres, pues se le protegerá, el patriarcado verá la forma de minimizarlo, de solaparlo, pero si la pecadora es la mujer, pues entonces sí, el exhibir, el poner como ejemplo, ¿no? Para generar esos miedos y esas imposiciones sociales. Sigue siendo muy vigente. Digo, Y esto de esconder como a los eclesiásticos, porque pues digo, uy, está, sí, qué vigente sigue. Todo el o poder que aún sea, que solo conservan y sí, frente a la pedofilia o cualquier situación así, incluso como solo los cambian de lugar de trabajo, pero
Ujú, O sea, no es que haya consecuencias mayores, ¿no? Ujú. así es. Pues vamos a leer Hechiceras para que sea Sí. como que terminamos a las 9 y entonces vamos a ver si concluimos esto. Sigue. Las Las hechiceras del Imbabura. Dale, sí, está bien. Adelante, Yana. Ujú. Paula Daza. El artículo analiza el castigo que impone el cura del pueblo de Antunqui- Antuntaqui, Atuntaqui, a tres mujeres indígenas por llevar ofrendas al cerro Imbabura en la audiencia de Quito en 1792. El caso permite conocer la violencia de género que se justificaba en el supuesto desarrollo de una idolatría y revela una dinámica social en la que las mujeres eran vistas como seres sospechosos y por su frágil carácter dadas a caer en seducciones diabólicas, de sacerdotisa a bruja. En el mundo prehispánico, Karen Powers Vieira describe un paralelismo de género. Los elementos masculinos y femeninos tienen la misma importancia simbólica y material, aunque esto no significaba una igualdad de género. Del 2000. Bajo el mando de los incas, las mujeres gozaban de ciertas prerrogativas políticas y religiosas, pero no existía igualdad entre géneros. Zulaski, 1990. En el orden religioso prehispánico, las diosas femeninas estaban asociadas a la fecundidad y la obtención de alimentos provenientes de la agricultura y la pesca. Las mujeres fueron mediadoras de los ritos religiosos y las deidades femeninas llegaron a superar en importancia a las figuras masculinas. La luna era para los andinos más poderosa que el sol, porque tenía la facultad única de aparecer de noche y de día. Rodworski en 1983. Asimismo, en la esfera religiosa, el componente femenino fue central en las conquistas territoriales de los incas. Steve Stern estudió a la diosa de la tierra y la fertilidad, Pachamama, una deidad comprendida por todo el imperio y compartida por todo el imperio inca en 1999. La preponderancia de las mujeres también se evidenciaba en la figura materna. Huayna Cápac permitió que la momia de su madre se situara cara a la luna y el sol, un privilegio reservado a los principales soberanos incas. Rosworowski, 1983. Con los españoles en América, las relaciones de género se transformaron y las mujeres indígenas perdieron protagonismo en el mundo religioso, político y familiar. La conquista sometió con más fuerza a las mujeres por razones étnico-culturales. Graves, 1987. El colonialismo supuso el fortalecimiento de las jerarquías sociales y deterioró la condición de las mujeres. Manarelli, 1994. El remazo se produjo porque los andinos y los europeos tenían diferentes visiones acerca de lo que significaba ser una mujer y un hombre. Powers, 2000. En la noción española, las mujeres estaban prácticamente fuera de los asuntos políticos y religiosos. Según Powers, las relaciones de género cambiaron sobre todo por la acción evangelizadora de la Iglesia Católica y la Corona, quienes dejaron a las mujeres fuera del mundo espiritual y se empeñaron en controlar la sexualidad de las mujeres. Entonces el sistema de género patriarcal asignó a los hombres la autoridad de los asuntos políticos y religiosos, así como sobre la familia y el hogar. En cambio, ese cambio de mirada de sacerdotisa a bruja que vivieron las mujeres indígenas se expresó en ese contexto en la audiencia de Quito en el pueblo de Atuntaqui en 1792, cuando tres mujeres fueron culpadas por haberse ido al pie del cerro Imbabura con varias especies de comida y ofrecer y rendir adoración llevando muchos muchachos tiernos para aplacar lo enojado que estaba el cerro y que ese es el motivo que no ha llovido. Y luego se ofrecieron estas comidas y bebidas y llovió. Las mujeres decidieron ofrendar a la huaca,
una práctica inscrita en la afirmación de tradiciones indígenas que sobrevivieron en la colonia. Era común que en los Andes los indígenas ofrecieran a las huacas ropa, plata, maíz y otras muchas cosas. Millones, 1990. En el caso de estas mujeres, quizá ellas consideraron que la sequía era una venganza de las huacas por el abandono al que los tenían sometidos, los indígenas que se convirtieron al cristianismo. Y aunque los curas doctrineros siguieron el acuerdo de evangelización establecido entre la iglesia y la colonia, trataban de extirpar las prácticas espirituales prehispánicas. El fantasma de la idolatría persistía, y el proyecto de colonizador no logró erradicar del todo esas tradiciones espirituales. Los caciques Tituzunta de Quizapinchan recordaban todavía en 1930 que su labor en el gobierno de los pueblos de indios incluía a que vivan a toda la policía y que acudan a la doctrina cristiana y los divinos oficios, evitando borracheras, ritos y ceremonias que sus pasados en tiempos de su infidelidad suelen usar. El cura de Antutaki, ante los hechos, decidió castigar a las indígenas por su propia mano, y fue tal la violencia que el esposo de una de las mujeres acudió a la justicia para denunciar la arbitrariedad del religioso. El día domingo, de Quasimodo, hallándose toda la gente y andía congregada en el cementerio, sucedió que este párroco, sin la correspondiente averiguación del hecho de la verdad, haciendo atar a mi mujer a un árbol de nogal, haciendo despojar del ropaje de la espalda, mandó descargar 100 azotes. Y yo, dolorido en el interior de mi corazón de ver a mi mujer en tan miserable estado, ya casi sin aliento, la cubrí y por ello el cura me hizo dar 50 azotes. En el expediente, el demandante dijo que el cura castigó a su esposa sin razón. Mi mujer, por su curiosidad, habiéndose ido exprofesamente a hacer un poco de leña y llegase a los botes del rezo y cantos cristianos, a un pasaje donde se habían juntado más de 100 almas, haciendo reclamos por la seca que se ha experimentado. El protector de indios agregó que en el expediente que el cura Anton Taki les ha castigado rigurosamente a las mujeres, más con copia de azotes que han hecho constar a la vista de vuestra majestad, y siendo materia tan delicada a que los indios mismos confesaban de no ser que especie de adoración al pie del cerro, nombrado Imbabura. Para el protector, la razón de este acto era la ignorancia invencible de los indios, que les hace prevaricar. Aunque los participantes en el rito reconocieron su error y mérito del castigo, sin embargo, dejar casi sin vida a estas mujeres era un exceso, y no es creíble que un párroco de las cualidades, como del que se trata, procediera con tanta violencia. Mujeres, indias y pobres. El cura de Atuntaki se aseguró de darle un violento castigo a las mujeres, al parecer sin pruebas reales del hecho, pero su condición de mujeres e indígenas las hacía proclives a la mentira y dadas a caer en seducciones diabólicas. Bajo la retórica de las diferencias sexual, eran consideradas seres influenciables y frágiles. El castigo público buscaba despojarlas de su honor y aleccionar a las demás mujeres del pueblo sobre la conveniencia de mantenerse silenciosas y refugiadas en las labores del lugar. En la colonia, la fuerza física era una maniobra que se usaba con frecuencia y era parte del universo político. Se podía recurrir a la violencia como acto político para exaltar sentimientos, pasiones o alcanzar un desagravio. Silvia Prada, 2007. En el caso de las mujeres era común que sus esposos o las autoridades religiosas las golpearan. Durante el siglo XVIII existía un escenario complejo en el que las relaciones de género, calidad y estamento estaban en un momento de recomposición y debate.
pero pese a algunos cambios, las mujeres indígenas continuaron ocupando un lugar subalterno en ese orden social. Finalmente, los estudios coloniales que se han centrado en mostrar la diferencia social entre la raza, pero por eso introducir el componente del género y calidad ayuda a considerar por separado y en conjunto cómo se expresaban las operaciones de poder cotidiano y la subordinación de género que las mujeres debían enfrentar. El mapa de Ibarra de Creo que, 1728. creo que aquí ya se acaba el capítulo. Y tenemos 7 minutos para cerrar. Entonces, si quieren, este, podemos ir compartiendo cualquier cosa que queramos compartir. Ay, es bien doloroso escuchar cómo se fue haciendo el sometimiento principalmente sobre las mujeres, ¿no? Eh, Pienso como justo como lo mencionan, como en los cuerpos en general, ¿no? O sea, porque también está como en el último mapita que viene, pues según la clase, la raza y bueno, lo que ya sabemos que está la discriminación. O sea, todos los cuerpos tenían, o sea, así como al marido, ¿no? O sea, el marido defiende a su esposa, pero y de todas maneras recibe castigo porque, bueno, ahí es un tema también de raza, ¿no? Cruzado. Pero sobre todo, bueno, al final, más afectados los cuerpos de las mujeres, ¿no? Por las cargas también que hay en ellos. ¿Tú quisieras compartirnos algo, Cristina? Sí. Quedé pensando en la cantidad, o sea, ok, sí defendía a la esposa, pero pensaba en esto que luego dice Rita Segato respecto al patriarcado de baja intensidad y de alta intensidad y cómo los varones se emasculan o derivado precisamente como de esta estructura impuesta en nuestra América. Y me llamó también mucho la atención el asunto este de la disolución del espacio habitacional, ¿no? Como del hogar y cómo precisamente la vida marital era, toda vez que dependían de un varón, el deber ser, ¿no? De las mujeres, pero no sé, de pronto empezó a borbotear dentro de mí mi digna rabia y pues sí, sí me, así como con el relato del sacerdote, ¿no? O sea, él, pues ni sabemos cómo se llama, ¿sí? O sea, como... y por otra parte, pues me encanta, ¿no? También esta posibilidad de lecturas y de trabajos que recuperan estas otras narrativas, ¿no? Estas otras escenas que han estado también invisibilizadas, ¿no? O sea, contar la historia desde donde nos han acallado y eso también es muy potente. Eso. Claro. Y también, o sea, que me gusta que, o sea, que son otras mujeres las que recuperan esas historias, ¿no? Entonces pueden ver estas cosas como, los testigos, o sea, eran todos hombres, ¿no? O los jueces, pues tenían este poder, ¿no? Entonces, eso difícilmente lo puede ver luego quien está en el rango menor, ¿no? O sea, eh, digo, quien está en un rango alto, o sea, como difícilmente a veces un hombre puede ver que en un lugar de juicio todos son hombres, ¿no? O sea, pues porque eso es lo normal, ¿no? Para ellos. Y nosotras pues podemos también ver estas perspectivas. También por eso luego me gusta
enfocar esto en leamos más de mujeres, que escriben las mujeres, que cuentan las mujeres, porque esa es otra perspectiva completamente, ¿no? Que desde un lugar de eh, ciencia ahí, porque es nuestra experiencia, ¿no? O sea, de dificultades y demás. Y pues bueno, pues muchas gracias por haber participado. Estoy viendo que sí terminamos se los voy a enseñar nada rápido, el capítulo justo así, todo el uno, sí lo acabamos, que está hasta acá. Y empieza justo donde nos quedamos, empieza el capítulo 2, ¿no? Que va a estar como en la página 50 y algo, le vi, 57 creo. Y entonces, eh, me gustó leer como en resistencia, ¿no? Extractivismo y Amazonía en resistencia. Ese es, ahí vamos a empezar la siguiente semana. Pero bueno, claro, si ustedes quieren leer antes y lo que quieran, pues ahí estamos. Pues muchas gracias. Nos vemos quien quiera la próxima semana aquí. ¿Vale? Pues Que estén muchas bien. gracias. Descansa, Descansen. Mariana. Gracias. Bonita luna, que descansen. Hermoso, gracias, Sí, bye. del espacio. Chao, chao. Buenos tiempos.